Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Me alegró y animó mucho tu caridad, hermano, porque tú has aliviado los sufrimientos de los santos. Por eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para mandarte lo que conviene hacer, prefiero rogártelo apelando a tu caridad. Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión, que antes era tan inútil para ti y ahora en cambio es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar en esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo ha de querer tú como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Si en algo te ha perjudicado y te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no hablar de que tú me debes tu propia persona. Por Dios, hermano, a ver si me das esta satisfacción en el Señor. Alivia mi ansiedad por amor a Cristo. Esto es palabra de Dios. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dice que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Esto es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el Evangelio de Lucas nos ofrece una enseñanza profunda y reveladora sobre la naturaleza del reino de Dios y su manifestación en medio de nosotros. A través de estas palabras, Jesús nos invita a reflexionar sobre lo que significa vivir en el reino de Dios aquí y ahora, y cómo esta realidad debe transformar nuestra vida diaria y nuestra visión del mundo. Jesús nos llama a vivir con una expectativa activa, reconociendo la presencia del reino de Dios en medio de nosotros, y a prepararnos para su plena manifestación en el futuro. Este pasaje nos desafía a ver más allá de las apariencias externas y a comprender el verdadero significado de la presencia de Dios entre nosotros. El pasaje comienza con una pregunta de los fariseos, un grupo que estaba interesado en los aspectos visibles y espectaculares del reino de Dios. Ellos esperaban un reino que se manifestara con señales claras y poderosas, un reino que derrocara a los opresores romanos y restaurara a Israel en su gloria política y religiosa. Sin embargo, la respuesta de Jesús desafía sus expectativas y nos ofrece una visión mucho más profunda y espiritual del reino de Dios. Jesús les dice que el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir, no se manifestará de una manera que sea fácilmente observable o que cumpla con las expectativas humanas de poder y gloria. En lugar de eso,
Jesús afirma que el reino de Dios está entre vosotros o dentro de vosotros. Esta afirmación radical revela que el reino de Dios no es tanto un evento futuro que debemos esperar, sino una realidad presente que ya está en medio de nosotros, operando en la vida de aquellos que siguen a Jesús y buscan vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La declaración de Jesús de que el reino de Dios está entre nosotros nos invita a reconsiderar nuestra comprensión de lo que significa vivir en el reino de Dios. Este reino no es algo que está por venir en el futuro lejano, ni es una realidad limitada a un lugar específico o a un grupo particular de personas. El reino de Dios es una realidad espiritual que se manifiesta en la vida de aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y que buscan vivir de acuerdo con los valores del reino: justicia, paz, amor y verdad. El reino de Dios está presente donde quiera que se vive la voluntad de Dios, donde quiera que se busca la justicia y la misericordia, donde quiera que se extiende el amor y la compasión. Jesús nos llama a reconocer esta realidad y a practicar activamente en la construcción del reino de Dios en nuestro mundo. Esto significa que no debemos esperar pasivamente la venida del reino, sino que debemos trabajar para manifestarlo en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Este pasaje nos desafía a vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios en medio de nosotros. Nos invita a ver cada momento de nuestras vidas como una oportunidad para manifestar el reino de Dios a través de nuestras acciones, palabras y decisiones. Al hacerlo, nos unimos a la obra redentora de Dios en el mundo y nos convertimos en instrumentos de su amor y gracia. Jesús continúa su enseñanza con una advertencia a sus discípulos sobre los tiempos difíciles que vendrán. Les dice que llegará un momento en que desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, es decir, la manifestación plena del reino de Dios, pero no lo verán. Esta declaración anticipa un tiempo de espera y prueba, en el que los creyentes anhelarán la venida de Cristo en gloria. La venida del reino de Dios no se ajusta a las expectativas humanas, y no debemos ser engañados por las apariencias externas o por aquellos que buscan manipular nuestra esperanza y anhelo. Esta advertencia nos llama a ser discernidores espirituales, a mantenernos firmes en nuestra fe y a no ser llevados por las corrientes de confusión o engaño que pueden surgir en tiempos de incertidumbre. Jesús nos invita a centrar nuestra esperanza en Él, a confiar en su promesa de que el reino de Dios se manifestará en su tiempo y manera, y a vivir con fidelidad mientras esperamos su venida. Jesús describe la venida del Hijo del Hombre como un acontecimiento innegable. Esta declaración de Jesús nos recuerda que el reino de Dios, aunque ya está presente en medio de nosotros de manera espiritual, se manifestará plenamente en el futuro, de una manera que transformará toda la creación. Este es un llamado a vivir con una expectativa activa, sabiendo que, aunque no sabemos el día ni la hora de la venida de Cristo, podemos confiar en que su reino vendrá con poder y gloria. La imagen del relámpago también nos recuerda la necesidad de estar preparados. Así como un relámpago aparece repentinamente y con gran fuerza, así también la venida de Cristo será repentina y poderosa. Jesús concluye su enseñanza con una declaración que recuerda a sus discípulos que antes de que el reino de Dios se manifieste plenamente, Él debe sufrir y ser rechazado. Esta es una referencia clara a su pasión y su muerte en la cruz, que es el camino necesario para la redención de la humanidad. La mención del sufrimiento de Jesús nos recuerda que el camino hacia la gloria pasa por la cruz. Jesús, el Hijo del Hombre, debe padecer mucho y ser desechado antes de que pueda entrar en su gloria. Para nosotros como seguidores de Cristo, esta enseñanza nos invita a abrazar el camino de la cruz en nuestras propias vidas. Nos llama a estar dispuestos a sufrir por el bien del reino, a renunciar a nuestras propias ambiciones y deseos, y a seguir a Jesús en el camino de la humildad y el servicio. La promesa del reino de Dios nos da esperanza y fuerza, pero también nos desafía a vivir de acuerdo con los valores del reino, sabiendo que el sufrimiento y la entrega son parte del camino hacia la gloria. El pasaje de Lucas nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del reino de Dios y nuestra relación con Él. Jesús nos enseña que el reino de Dios ya está presente en medio de nosotros y que debemos vivir con una conciencia constante de esta realidad. Al mismo tiempo, nos llama a esperar con fe y esperanza la plena manifestación del reino, sabiendo que vendrá en el tiempo de Dios. Finalmente, este pasaje nos recuerda que el camino hacia el reino de Dios pasa por la cruz. Jesús nos muestra que la gloria del reino se alcanza a través del sufrimiento y la entrega, y nos invita a seguir su ejemplo en nuestras propias vidas.
Vivir en la realidad del reino de Dios también significa estar dispuestos a abrazar el camino de la cruz, siguiendo el ejemplo de Jesús en el sufrimiento y la entrega. Al hacerlo, participamos en la obra redentora de Dios y nos preparamos para la gloria del reino que vendrá. Que esta reflexión sobre Lucas nos inspire a vivir con una conciencia constante de la presencia del reino de Dios en medio de nosotros, que estemos dispuestos a vivir de acuerdo con los valores del reino, actuando con justicia, amor y compasión en todo lo que hacemos. Que nuestras vidas reflejen la esperanza y la fe en la venida de Cristo, sabiendo que el reino de Dios se manifestará plenamente a su tiempo y manera. Que cada día, en cada acción, busquemos honrar a Dios y vivir de acuerdo con los principios del reino, demostrando así la autenticidad de nuestra fe y nuestra entrega a su propósito. Al abrazar esta enseñanza de Jesús, encontramos la verdadera plenitud y la alegría de vivir en comunión con Dios, siendo instrumentos de su amor y su gracia en un mundo que anhela su luz y su verdad. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.